relacionado que está destinado por el fabricante para ser utilizado solo o en combinación para seres humanos. Y aquí la principal diferencia respecto a un fármaco es que no logra su función prevista por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. Dispositivos que son innovadores o esos dispositivos que ya están en el mercado, pero se les está otorgando un nuevo uso previsto, una nueva indicación de uso. Entonces, para respaldar todos estos factores del desempeño, de la efectividad y la seguridad, es necesario que se hagan estos ensayos clínicos en los cuales se deben seguir una serie de normas, de directrices, de lineamientos que están basados en las buenas prácticas clínicas. Como parte de la seguridad, tenemos que para respaldar la seguridad del dispositivo, está muy relacionado con la información de eventos adversos. ¿Cuál es la importancia? Hola, hola. Okay. ¿Cuál es la importancia de esta información de seguridad o de recopilar estos eventos adversos? Inicialmente, nos van a ayudar a determinar el perfil de seguridad del producto de investigación. Nos van a permitir hacer esa evaluación de los beneficios y de los riesgos del producto. Nos van a proporcionar datos que van a ser los respaldos para los permisos de comercialización que posteriormente los fabricantes deben de tramitar ante las diferentes autoridades reguladoras. Y por último, permite tomar decisiones en relación a la continuidad de la investigación que se está en recurso. Es decir, si estoy detectando demasiados eventos adversos, vamos a continuar, vamos a paralizar. Entonces, todas esas decisiones se basan en la identificación de los eventos adversos. Para esa recopilación hay pues diferentes métodos, incluso para su análisis. Entonces no es algo que esté ya determinado, ¿verdad? Pero lo que sí debe ser importante es que estos métodos empleados sean sistemáticos, que nos permitan recolectar toda la información relacionada, porque es lo que posteriormente nos va a ayudar a realizar los análisis de casualidad. Eso lo vamos a ver posteriormente. Pero, ¿de qué va eso de los eventos adversos? Aquí quizás me gustaría hacer antes la aclaración de que iniciamos desde estos conceptos básicos de dispositivos médicos, porque tenemos que tener claro que hay una gran diferencia entre los dispositivos médicos y los productos farmacéuticos. Entonces no podemos aplicar los mismos conceptos, no podemos seguir las mismas vías de regulación de manera similar, bueno, de manera igual, como se hace con los medicamentos. Entonces es por ello que diferentes organismos competentes y de referencia en la materia a nivel internacional desarrollan diferentes guías, documentos, lineamientos que nos ayudan a aplicar esto, pero para la parte de dispositivos médicos. Entonces, si van notando algunas diferencias entre los términos que se vieron anteriormente, es así leer. Pero pues, por cualquier cosa, igual nos pueden consultar. Entonces, tenemos la definición de evento adverso, que nos dice que cualquier ocurrencia médica, enfermedad, lesión intencionada, o cualquier señal desfavorable en los objetos de investigación, usuario u otras personas que estén relacionados menos con el dispositivo médico, ya sea que este puede ser anticipado o no. Entonces, cualquiera de estas señales que se den, cualquiera de estas situaciones que se den durante la ejecución del ensayo clínico, debe ser registrada. Entonces, lo que tenemos después es efecto adverso del dispositivo. Cuando ya se ha confirmado una causalidad del evento en relación con el dispositivo médico y su uso. Entonces, la definición nos dice que un efecto adverso del dispositivo es ese evento adverso que está relacionado con el uso de ese producto en investigación. Ya en esa parte de acá tenemos cómo se clasifican estos eventos adversos. Principalmente tenemos que determinar si estos eran anticipados o esperados. ¿A qué se refiere eso de que eran anticipados? Que son estos eventos que por su naturaleza, por su incidencia, por la severidad o resultados habían sido previamente identificados en el documento de gestión de riesgos o en el protocolo del estudio. Entonces, estos ya se habían previsto antes de que sucedieran. Entonces ya los teníamos documentados, ya los teníamos revisados y ya habían sido colocados en todos los documentos de nuestro estudio.
Y posteriormente tenemos el criterio de clasificación en base a seriedad. ¿Cómo vamos a saber si un evento adverso es serio o no? Y está determinado por esos tres criterios. Son todos aquellos efectos adversos que resultan en, primero, muerte, o el deterioro serio de la salud de los sujetos, de los usuarios o de cualquier otra persona que esté involucrada con el estudio, y se considera como deterioro serio de la salud una enfermedad o lesión que amenace la vida, una discapacidad permanente de una estructura o función corporal, incluyendo las enfermedades crónicas. Tenemos también que si este efecto adverso dio paso a una hospitalización o a una prolongación de esa hospitalización, también ya lo clasificamos como serio. Aquí cabe aclarar que no se toman en cuenta esas hospitalizaciones que ya estaban programadas, sino esas que no se tenían previstas y que se dan como respuesta al efecto adverso. Tenemos también las intervenciones en aquellos casos que sea necesaria una intervención médica o quirúrgica para prevenir esas enfermedades, lesiones que amenazan la vida o la discapacidad. Entonces, si nosotros tenemos que hacer sobre nuestro paciente, sobre nuestro sujeto de investigación, una intervención médica o quirúrgica que no estaba planificada, eso ya nos permite clasificarlo como algo de nivel serio. Y tenemos por último el último criterio, muerte o enfermedad fetal, anormalidades congénitas o discapacidades físicas mentales. Entonces, en base a lo que veíamos de los dos criterios para la clasificación, en relación a si era anticipado o no, o si es serio o no, podemos ver en esta tabla que tenemos los criterios en esta parte de seriedad, los no serios y los serios, y aquellos que están relacionados con el dispositivo, que no están relacionados con el dispositivo o relacionados con el dispositivo o el procedimiento para la aplicación de este dispositivo en investigación. Entonces eso nos permite generar 4 grandes clasificaciones, solo como evento adverso serio, y ya luego las que están relacionadas con el dispositivo como efecto adverso del dispositivo, efecto adverso serio, y ese puede ser anticipado o no. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque luego nos va a dar lugar a qué son las cosas que teníamos que notificar y en qué plazo. ¿Cómo se identifican, cómo se registran esos eventos adversos? Aquí va a depender mucho de los procedimientos que se establezcan en cada estudio para esa identificación, ya que se pueden aplicar métodos no sistemáticos o pasivos, le llamamos nosotros, en el que viene el paciente y se le acerca al investigador y le dice, mire, tuve este problema, siento esto, me pasó lo otro. Entonces, es como ese reporte que el investigador no iba buscando, sino que llegó a él, hizo una consulta y ahí salió la información. Y están aquellos que son sistemáticos o los métodos proactivos, por medio de los cuales ya el investigador ha establecido su protocolo. Puede hacer este cuestionario en específico a los pacientes cada cierto tiempo, les puede hacer estas pruebas de laboratorio. Y todos esos resultados que nos van dando un indicio para identificar esos adversos. Entonces, de ahí viene la gran importancia de que todos estos métodos, cómo lo voy a aplicar, los cuestionarios, los plazos, estén establecidos en el protocolo de ensayo. Entonces, ahí se tienen que describir las instrucciones exactas del tiempo, del método y cómo se van a registrar. Entonces, eso es importante porque en base a eso es que luego se va a realizar la evaluación de causalidad. ¿De qué va eso de la evaluación de causalidad? Pues es el estudio, el análisis que debe realizarse para cada evento adverso, en el cual nosotros estudiamos los diferentes factores que pudieron llevar a la ocurrencia de ese efecto adverso y así determinar si hubo una relación causal con el dispositivo médico que está en investigación o ese procedimiento que está involucrado para su aplicación, su uso o su implantación. Entonces, cuando hacemos este análisis de causalidad, es importante tener en cuenta tanto el juicio clínico como los diferentes factores que pudieron contribuir a la ocurrencia de ese efecto adverso. Entonces tenemos como esos factores que se llaman factores de confusión, por ejemplo, el historial clínico del paciente, tratamientos medicamentos concomitantes, los factores clínicos, diferentes.
Entonces, son los que nos van a ayudar a hacer ese análisis de causalidad según una herramienta que se emplea. Para esta parte de la causalidad, se definen para la parte de dispositivos médicos 4 categorías. Tenemos no relacionado, posible, probable o ya que se confirma una relación causal. Entonces, en la parte de no relacionado, tenemos diferentes consideraciones para cada una de las categorías que nos van orientando en qué categoría vamos a clasificar nuestro evento adverso según la causalidad. Entonces, en la parte de no relacionado, ¿cómo podemos determinar si este evento adverso está relacionado o no con un producto de investigación? No existe una relación temporal, entonces ocurre el evento adverso y ni siquiera había aplicado el producto de investigación, entonces ahí ya podemos descartar. Si no se sigue un patrón de respuesta conocido y es biológicamente improbable que se dé ese evento adverso a raíz del producto de investigación, si es clínicamente posible la interrupción o reducción de la exposición según la naturaleza del tipo de producto de investigación y este cambio en su aplicación no tiene un impacto en el evento adverso, entonces ya pueden descartar que esté relacionado con eso. También tenemos que si se ve involucrado un órgano, un sistema, una parte del cuerpo, en la cual el dispositivo médico de investigación no puede afectar. Entonces, ahí ya podemos eliminar nosotros esa relación causal. O si es atribuible a otra causa, o la causa de la corrupción, porque es lo que mencionábamos de un ser el del paciente, eso es muy fácil. Luego tenemos la clasificación de posible, que es en aquellos casos en los que nosotros hemos realizado nuestro estudio y determinamos que sí hay una relación que es débil, pero no la podemos detectar. Entonces, también son posibles las causas alternativas. Entonces, ahí, como no lo podemos detectar, le damos como posible. Luego, como probable, tenemos que existe una relación relevante y nos puede atribuirse de manera razonable a alguna del resto de casos. Y ya luego tenemos la parte de relación causal, donde ya determinamos que definitivamente sí estuvo relacionado con el producto de investigación. Eso lo va a determinar, por ejemplo, el conocimiento previo de que ese efecto adverso es un efecto secundario de la aplicación del dispositivo médico, según su naturaleza, si existe una relación temporal, si se involucra un órgano o parte del cuerpo, que está relacionado con la aplicación del dispositivo médico de investigación, si el evento sigue un patrón de respuesta conocido, si la interrupción o reducción sí posee un impacto en el efecto adverso, si ya se han descartado otras causas posibles y si el daño sujeto se debe a errores en el uso del dispositivo. Entonces, no es como que solo una de esas nos va a ayudar a determinarlo o no, sino que tiene que ser un estudio más a profundidad, pero esos criterios son los que van orientando a hacer esa clasificación de causalidad. Ya en la parte de las herramientas, tenemos diferentes herramientas que pues, no se especifica que se deben usar. Usted tuvo ese evento adverso, sino que ya queda que usted el investigador y el patrocinador. ¿Cuál es la herramienta que van a emplear para la evaluación de causalidad? Teniendo en cuenta que pues, cada herramienta tiene sus ventajas, tiene sus ventajas, algunos para análisis más complejos, otros más sencillos, y así según cada caso. Entonces, la primera que se muestra acá es la de los 5 por qué. Entonces, acá hay que tener en cuenta que esta es una técnica de preguntas que van encadenadas. No son preguntas independientes, sino que cada pregunta va relacionada con el anterior. Entonces, acá tenemos un ejemplo no clínico para facilitar su comprensión, en el que nos plantea cuál fue el problema y vamos a llegar al causa raíz a través de esa serie de preguntas. Entonces, ¿cuál fue el problema? Me pasé un semáforo en rojo. ¿Por qué me pasé un semáforo en rojo? Porque iba tarde para el trabajo. ¿Por qué iba tarde para el trabajo? Porque me desperté tarde. ¿Por qué me desperté tarde? No sonó la alarma. ¿Por qué no sonó la alarma? Me quedé sin carga. ¿Por qué me quedé sin carga? No puse carga en el teléfono. No lo revisé. Entonces ahí encontré la causa raíz de mi problema. Entonces, realmente cuando nosotros hacemos un análisis de un evento adverso, ya como algo relacionado a algo clínico, pues va a ser un poco más complicado. Y no es una única pregunta de que se tiene que hacer, sino que acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo que no está relacionado con algo clínico.
pero ya vimos como diferentes preguntas, que algunas sí completan los 5 por qué, otras no. Para una misma pregunta, luego hay bifurcaciones. Entonces, así es como se va haciendo más complejo el análisis según cada situación. Entonces, en este caso, el problema de estudiar es por qué no escribe el libro. Entonces, tenemos como la primera serie de preguntas. No tiene tinta, la tinta está seca, o porque como decimos en buen salvadoreño, se zafó la punta. Entonces, porque ahí vemos el término chapado, pero no lo usamos acá. Entonces, en la primera pregunta, ¿por qué no tiene tinta? Porque no se repuesta el lapicero de tinta. ¿Y por qué no se repuesta? Porque nadie revisó el nivel. Y así se van haciendo diferentes preguntas, diferentes series de preguntas que nos llevan a un resultado de este análisis en donde ya nos dice cuáles son las causas raíz para ese problema que se está estudiando. Posteriormente tenemos el método ANCLA, que recibe su nombre del análisis y clasificación, entonces de ahí viene el ANCLA, que nos permite analizar los eventos adversos con un enfoque más a nivel de organización. Entonces, esto generalmente ya se usa en organizaciones grandes, a nivel hospitalario. Entonces, van preguntas en diferentes niveles, que pueden ser, por ejemplo, en un inicio, los actos inseguros, las precondiciones que facilitan la aparición del evento, cómo está la organización, la parte de la legislación, de interpretación y de publicidad. Entonces, se van analizando todos los posibles fallos para cada una de esas categorías y a los diferentes niveles. Posteriormente tenemos una que considero que es de las más conocidas y empleadas, que es el diagrama de Chicago, o también se le conoce como de espina de pecado, de causa raíz. Entonces, se le dan diferentes nombres, pero es este diagramita y ahí es donde viene el nombre de la espina de pecado. Entonces, en esa nosotros lo que podemos hacer es identificar diferentes causas que no tienen un origen único. Nos permite categorizar todos los posibles fallos en base a diferentes categorías. Entonces, ese método no solo emplea en la parte clínica, sino que se usa también ya en manejo industrial y todo eso, entonces es ampliamente utilizado. Nosotros hemos hecho una adaptación de este diagrama en el que decimos cómo se va a evaluar cada evento adverso. Entonces, se evalúan los métodos que pueden estar involucrados, que son más relacionados con la parte de la guía clínica, de las guías clínicas, el factor humano, los errores de los usuarios, su capacitación. Tenemos la parte del ambiente, que son cosas que se pueden atribuir al evento adverso, dadas las condiciones de almacenamiento del producto, dado su mal transporte. Todo eso tenemos también la parte de el paciente, que son todos esos factores atribuibles a su historial clínico, a sus factores de riesgo. Tenemos ya esas causas propias del dispositivo médico, así como los materiales e insumos complementarios. O sea, no necesariamente el producto que está en investigación, sino aquellos que se usan durante el proceso. Tenemos otros métodos que son el protocolo de Londres y el AMPE. Para eso generalmente son empleados más con un enfoque pues, prospectivo, sobre todo de NAMP. Entonces, el AMPE de hecho es el que se usa para hacer el análisis de gestión de riesgo de los productos. Entonces nos permite identificar todas esas fallas, clasificarlas, darles una ponderación en base a la severidad y la posibilidad de ocurrencia, para posteriormente mitigar esos fallos que nosotros hemos identificado y así poder priorizar nosotros los riesgos. Posterior a esa parte de la evaluación de causalidad, tenemos cómo hacer el proceso de notificación a la ADN. Entonces, para la notificación, se van a notificar a la ADN todos aquellos eventos adversos serios, ya sea que sean esperados o no. Se van a notificar todos aquellos que cumplan la categoría de serio y que estén relacionados con el dispositivo médico de investigación, siempre y cuando ya se haya determinado una evaluación, una relación causal
o si tengo una sorpresa. Siempre y cuando nosotros no vamos a descartar en primera instancia su relación con el dispositivo médico, es algo que está sujeto a reporte. Tiene que reportarse tan pronto como sea posible, dentro de un plazo no superior a 7 días. Desde el momento en el que se ha informado del participante. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Los criterios mínimos de notificación, que es que tengamos un paciente identificable, un sujeto identificable, la apropiada identificación de los datos de trazabilidad del producto sospechoso, en este caso el producto de investigación, la fuente del reporte, cómo nosotros identificamos ese evento adverso, cuál es el proceso de investigación que se ha llevado hasta el momento de la notificación, y la información de seguimiento que se va a presentar. Al momento de esa notificación, dentro de esos 7 días, nosotros estamos conscientes que no vamos a tener ya una causa raíz, pero sí es necesario el reporte para que ya se haga su conocimiento de la ocurrencia de cierto eso. Y posteriormente se van a ir presentando los reportes de seguimiento. ¿Cómo se va a reportar? Se va a realizar la notificación a través de los medios que dispone la unidad de investigación clínica. Inicialmente, el reporte se puede hacer a través de correo electrónico, pero posteriormente siempre debe presentarse directamente físico. Entonces, eso debe realizarse a través de la herramienta, que es el formulario de notificación de eventos adversos, que ya se los exponía también en la ponencia anterior en la parte del medicamento. ¿Dónde van a encontrar este formulario? En la página, en el sitio web de la dirección. Aquí nosotros podemos encontrar la ruta, se van a servicios, luego nuevamente servicios, los documentos de la unidad de investigación clínica, herramientas, y dentro de las herramientas ahí van a encontrar el formulario de notificación de eventos adversos. Entonces, este era básicamente el que ya les presentaban antes, pero si se fijan acá, la parte de la notificación de dispositivos médicos inicia a partir de la página 5. Entonces, cuando se vaya a notificar un evento relacionado con dispositivos médicos, vamos a hacer uso de ese formulario a partir de la página 5 al 7, llenando los campos que ya se nos habían indicado anteriormente, que es lo relacionado a la información del estudio, la descripción del evento adverso, la información del sujeto y la información del producto de investigación. Aquí quizás me gustaría hacer énfasis en esa parte de los documentos adjuntos. No sé si le podría parte. Donde se indica cuáles son los documentos que se están ajustando en el reporte, indica todos esos reportes de causalidad. Es importante tener en cuenta que cuando se presente esto, cuando nosotros identifiquemos un evento adverso relacionado con un dispositivo médico, se debe presentar el reporte de causalidad realizado tanto por el investigador como por el patrocinador. Y tanto para el dispositivo médico en investigación como para el procedimiento, ya sea de aplicación, el procedimiento de uso, el procedimiento de implantación, según el tipo de dispositivo médico que se esté investigando. Y luego, pues, los demás datos, que era lo que ya les había explicado, la información del sujeto y todo eso. Acá en esta parte de la información del producto de investigación, tengamos en cuenta que son esos datos que el patrocinador o quien fabrica el dispositivo médico le otorga. Entonces, ¿cuál es su nombre, el nombre comercial, el fabricante le ha dado, dónde es que se fabrica, quién lo fabrica, el número de lote, eso va relacionado, el número de lote y el número de serie van a depender del tipo de dispositivo y son los datos relacionados con la producción, que nos permiten trazar esos datos de producción de dispositivos. Luego tenemos código y modelo. Con este código nos referimos al código que el fabricante le ha otorgado o el modelo que el fabricante le ha otorgado. Si él no le ha dado ninguna designación de código o modelo, pues no se especifica, pero es exclusivamente esa información de trazabilidad que el fabricante le ha designado. Y luego tenemos fecha de publicación y fecha de expiración. Acá en esta imagen, pues nos hace falta la última página del formulario, pero básicamente en el siguiente cuadrito lo que tenemos es la información de un producto comparador en los casos que aplique. También se tiene que detallar sus datos de trazabilidad. Y por último, la firma de quien reporta para la validez del primer. Esa era para la parte de la notificación de eventos adversos serios.
ya sea que eso fuera inesperados o ya anticipados. Entonces, otras cosas que están sujetas a notificación, pero se va a hacer a través de los informes periódicos y de los informes de seguridad, van a ser esas situaciones que están analizadas. El resto de eventos adversos, es decir, los procesos, aquellos aumentos clínicamente importantes de la tasa de incidencia de eventos adversos esperados. Si bien nosotros tenemos ciertos eventos adversos que ya los hemos previsto en el informe de gestión de riesgos, si vemos que hay una tasa ya elevada, pues también es de registrar en esos informes de seguridad. La detección de riesgos para la población tratada, así como la falta de eficacia del producto. Nosotros en el proceso vamos viendo que es una deficiencias del dispositivo médico, eso puede estar relacionado con, incluso con problemas de etiquetado, con problemas de uso, que nos dan un indicio que tenemos que mejorar la parte de la capacitación, de cómo nosotros etiquetamos y empacamos nuestros productos. Y por último, tenemos aquellos eventos adversos identificados en centros de investigación fuera del Salvador, es decir, para aquellos estudios multicéntricos y que esos centros de investigación están establecidos acá. Entonces, esos también se tienen que registrar, pero no tienen que notificarse en el caso, sino que van a ir acorde a la notificación de los informes periódicos y los informes de seguridad, o también cuando pues, se soliciten a la de vigilancia del Ministerio Público. Por último, ya tenemos la parte de las conclusiones. Acá puedes mencionar que la regulación se encuentra en constante actualización con el fin de alcanzar los más altos estándares éticos de calidad y científicos para el diseño, la ejecución y la notificación relacionada con ensayos clínicos que involucren sujetos humanos. Acá quizás esto lo menciono porque, como les comentaba al inicio, nosotros nos basamos mucho en las recomendaciones, por ejemplo, de organismos como son de la OMS, las guías y las regulaciones de países de alta vigilancia, que son de referencia para nosotros. Entonces, a medida van cambiando esos requisitos para la regulación, pues nos tenemos que ir adoptando, porque nosotros como agencias regulatorias, estamos sujetos a esa actualización entre diferentes autoridades. También tenemos, como segunda conclusión, sobre la importancia de la recopilación y la notificación de los eventos adversos, ya que es una herramienta que contribuye a salvaguardar la salud de los sujetos en el ensayo, así como generar esos respaldos para el perfil de seguridad de los productos y la toma de medidas de manera oportuna. Y por último, tenemos eso y pues creo que como lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Esa relación entre investigadores, entre los patrocinadores y nosotros como autoridad reguladora, ya que necesitamos estar pues en comunicación constante, ¿verdad?